Solo una regla mía destruyó las 20 suyas, así recuperé mi matrimonio sin perderme a mí mismo. La hoja me esperaba en la encimera de la cocina como una advertencia. Estaba plastificada, perfectamente alineada junto a mi plato de cena. En la parte superior, en letras grandes y negras, decía: 20 nuevas reglas matrimoniales. Por un instante creí que era una broma. Una de esas ideas extravagantes que a veces tenía Nadia cuando veía demasiados programas de terapia de pareja en streaming. Pero bastó con mirarla para darme cuenta de que no se trataba de eso. Estaba parada junto al refrigerador, con los brazos cruzados y una expresión que no dejaba lugar a discusión. ¿Qué es esto?, pregunté, levantando la hoja con 2 dedos como si tuviera miedo de que me mordiera. Creo que nuestro matrimonio necesita más estructura, dijo con ese tono frío que últimamente se le había vuelto costumbre. No hizo ningún esfuerzo por sonar amable. Era una declaración, no una propuesta. Algo en su voz me indicó que ya lo había hablado con alguien más. Que esto no era una ocurrencia espontánea, sino parte de algo más grande que se venía gestando. Le eché un vistazo a la lista. Mi presión arterial fue subiendo a medida que pasaba de una regla a la siguiente. Regla 1. Compartir ubicación en todo momento. Regla 4. Cualquier compra mayor a 50,000 pesos debía tener su aprobación previa. Regla 12. Enviarle actualizaciones por mensaje cada hora cuando saliera con amigos. Y así seguía. Una tras otra. Algunas rozaban lo absurdo, otras eran directamente humillantes. Todas tenían algo en común: control. No puedes estar hablando en serio, dije, dejando la hoja de vuelta en la encimera sin molestarse en disimular mi enojo. Estoy completamente en serio, respondió sin pestañear. El esposo de mi amiga sigue un conjunto similar de reglas y nunca han sido más felices. La miré, realmente la observé. Y me costó reconocerla. Esa no era la mujer con la que me había casado. Nadia siempre había sido fuerte, sí, pero también empática, solidaria, divertida. Amaba nuestra independencia mutua. Valorábamos darnos espacio y crecer cada uno por su cuenta. ¿En qué momento todo eso se desmoronó? Esa mujer frente a mí ahora quería monitorear mis movimientos, revisar mis finanzas, dictar con quién podía verme y cuándo. No era estructura. Era un manual de vigilancia. Necesito tiempo para pensar en esto, dije, forzando una calma que no sentía. Y no hay nada que pensar. Las reglas entran en efecto desde hoy. En ese momento, su celular se iluminó sobre la encimera. Fue rápido, pero alcancé a ver algo antes de que lo volteara: un grupo de WhatsApp. El nombre del grupo y un par de mensajes bastaron para que todo encajara. Sus amigas. Las mismas con las que había comenzado a pasar más tiempo los últimos meses. Las mismas que hablaban de hombres bien educados, de esposos comprometidos como si fueran perros amaestrados. Y ahí estaba yo. Su nuevo proyecto. Esa hoja de reglas no tenía nada que ver con fortalecer nuestro matrimonio. Tenía que ver con demostrar, presumir, exhibir que ella también podía domar a su pareja. No dije nada más. Me senté y cené como si nada. Ella me observaba, esperando que explotara, que protestara, que rogara. Pero no le daría esa satisfacción. En lugar de eso, le sonreí. Una sonrisa tranquila, que la desconcertó. Ella esperaba una guerra. Yo ya estaba planeando otra cosa. No iba a caer en su juego. No iba a crear 20 reglas para contrarrestar las suyas. Solo iba a necesitar una. Una sola regla. Esa noche no dormí bien. No porque estuviera enojado, sino porque no podía dejar de pensar en lo que había visto y lo que significaba. Al día siguiente, antes de irme al trabajo, volví a leer la hoja. Regla 6. Entregar todas mis contraseñas. Regla 9. Requería su aprobación para hacer cualquier plan social. Regla 15. Si iba a llegar tarde, debía enviar una foto como comprobante. Regla 17. Límite de 1 hora en el gimnasio, 3 veces por semana, siempre y cuando ella pudiera verificar mi ubicación en ese momento. Aquello no era una lista de acuerdos. Era un contrato de esclavitud. La vi mientras se arreglaba para ir al brunch con sus amigas. Su maquillaje era perfecto, como siempre. El celular no paraba de sonar. Lo tomó, y en ese instante leí otro mensaje en la pantalla bloqueada. ¿Cómo reaccionó? Morimos por saber. Mi esposo se reiría en mi cara si intento algo así. Y otro: tienes suerte. El mío aún pelea por tener contraseña en su propio celular. Así que ese era el juego. Nadie quería ser la esposa que había logrado lo imposible: domesticar por completo a su marido. Ser admirada por su grupo por tenerme en la palma de la mano. Tu teléfono, le dije, entregándoselo sin mostrar nada en mi cara. Y gracias, respondió. Me miró con atención, como queriendo leer mi reacción. ¿Has pensado más en nuestro nuevo arreglo? Todavía procesando, le dije. Son muchas reglas de golpe.
Asintió, satisfecha con mi supuesta sumisión. Ya verás que esto hará que nuestro matrimonio sea más fuerte. Cuando salió, me senté solo en el comedor y me obligué a dejar la rabia a un lado. Esto no se trataba de mi orgullo. Se trataba de salvar lo que fuera que quedaba de nuestra relación antes de que se pudriera del todo. Recordé cómo había empezado todo. Hace 6 meses, aproximadamente. Nadie empezó a cambiar. Comentarios sarcásticos sobre mis amigos. Opiniones constantes sobre mi ropa. Preguntas cada vez más específicas sobre dónde estaba y con quién. Luego vino el club social de las esposas de los socios de su jefe. Un nido de competencia disfrazada de sororidad. Mujeres que presumían lo que controlaban, no lo que compartían. Y ahora esto. No iba a confrontarla. No iba a entrar a su campo de batalla. Iba a llevarla al mío. Y mi estrategia empezaba con una sola frase: lo que se aplica a uno, se aplica al otro. Durante los siguientes días, me mantuve en modo observación. No respondí de forma impulsiva. No cuestioné sus nuevas normas ni las desafié de frente. Simplemente, esperé. Observé. La vi implementar sus reglas con una confianza casi orgullosa. El primer día me pidió que activara el rastreo de ubicación. Lo hice. Me pidió que le enviara la contraseña de mi correo. Lo hice. Con cada instrucción que lanzaba, yo asentía como quien está evaluando el terreno antes de construir. ¿No vas a decir nada?, me preguntó al tercer día, mientras cenábamos en silencio y yo miraba mi celular para enviarle la actualización horaria que ella misma me exigía. Estoy procesando, ya te dije, contesté sin levantar la voz. Ella lo interpretó como resignación. Me miró con una leve sonrisa de triunfo y escribió algo en su celular, probablemente para su grupo. Esa noche vi su pantalla de reojo mientras me servía agua en la cocina. Se está rindiendo. Ni siquiera se queja. Pensé que iba a ser más difícil. Ese mensaje fue el golpe final a mi paciencia. No era solo control. Era burla. Un concurso. Una especie de experimento social para presumir quién tenía al esposo más obediente. Me hervía la sangre, pero no lo dejaba ver. Sabía que si empezaba a pelear, me perdería entre argumentos sin sentido. Cada regla sería defendida con alguna justificación disfrazada de lógica emocional. No iba a desgastarme. Iba a hacer algo más simple. Más eficaz. La noche siguiente, cuando llegué del trabajo, encontré una nueva hoja junto a mi plato. Esta vez no era plastificada, pero tenía el mismo tono, un registro de infracciones. Una libreta pequeña, con casillas para marcar cada vez que rompiera alguna regla. ¿Y esto qué es?, pregunté, sin molestia, sin sarcasmo. Solo para llevar un control. No es castigo, solo monitoreo. La hipocresía me dejó sin palabras por dentro. Ella misma odiaría que alguien le hiciera eso. Pero su seguridad estaba en el desequilibrio, una relación en la que ella podía imponer sin estar obligada a recibir lo mismo. Levanté la vista, la miré a los ojos y respiré hondo. He estado pensando en tus reglas, Nadia, le dije. Y quiero agregar una propia. Se le borró la sonrisa. Por un segundo pareció confundida, luego cruzó los brazos y entornó los ojos. ¿Una regla tuya? Y sí, respondí, dejando el tenedor sobre el plato con calma. Porque si vamos a regirnos por normas, tiene que haber equilibrio. Tú has pensado en lo que quieres, ahora yo también quiero agregar algo. Se quedó callada. No me detuve. Mi única regla es esta: toda regla que apliques para mí, se aplica también para ti. Sin excepciones. La expresión de su rostro fue como un vaso que se rompe en cámara lenta. Unos segundos de incredulidad, luego tensión, finalmente molestia. Así no es como funciona esto, dijo con voz tensa. ¿Qué es exactamente cómo va a funcionar?, le respondí. Si compartir ubicación es necesario, entonces ambos lo hacemos. Si se requiere aprobación para gastar más de 50,000 pesos, tú también lo harás. Si debo mandar actualizaciones cada hora, espero lo mismo de ti. Si hay que entregar contraseñas, intercambiamos las dos. Pero mis amigas, intentó decir. Que esto no se trata de tus amigas. Se trata de nosotros. De si somos iguales o si estamos jugando a ver quién domina más al otro. Se removió en la silla, molesta. Vi el conflicto en sus ojos. Sabía que si aceptaba, tendría que vivir bajo sus propias reglas. Y si no, el castillo de control que había levantado se derrumbaría solo. Algunas de esas reglas no tienen sentido para mí, replicó. No necesito que me rastreen, por ejemplo. ¿Y por qué crees que yo sí? El silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. ¿Qué es eso lo que piensas de mí después de 7 años? Añadí, sin subir el tono. ¿Qué necesito ser monitoreado como si fuera un adolescente con mala conducta? No dijo nada. Empezamos con esto mañana, continué. Cualquiera que rompa una regla,
hace que esa regla quede anulada para los dos. Y si te niegas a seguir tus propias normas, entonces el sistema completo se disuelve. Esto es ridículo, susurró, mirando hacia la encimera, hacia la hoja plastificada como si la traicionara. No lo es, le respondí, abriendo la aplicación de ubicación en mi celular. Empecemos por la número 1. Acabo de activar mi ubicación permanente. Tu turno. Le pasé el celular. Lo miró como si le acabara de dar un cuchillo. Necesito pensarlo. Y no hay nada que pensar, repetí, usando sus propias palabras. Dijiste que estas reglas entraban en vigor inmediatamente. Sus dedos comenzaron a tamborilear contra la mesa. Su incomodidad era visible, casi física. La trampa se cerraba sobre ella. Si aceptaba, debía someterse al mismo control que exigía. Si se negaba, se revelaba todo su propósito real. ¿Y si no acepto tu regla?, preguntó en voz baja. Entonces tenemos una conversación más profunda sobre por qué crees que tienes derecho a imponer condiciones que no estás dispuesta a cumplir tú misma. La vi debatirse internamente. Después de un largo momento, tomó su celular y activó la opción para compartir su ubicación conmigo. Bien, dije. Ahora vamos por la número 2. Las contraseñas. Su respiración se volvió más rápida. No dijo nada. No hizo falta. Ya había comprendido que todo su sistema se había venido abajo. No porque yo lo destruyera, sino porque se vio obligada a mirarlo desde adentro. La mañana siguiente fue distinta. La casa tenía ese aire espeso que deja una conversación inconclusa. Nadia no hablaba mucho. Se movía por la cocina con movimientos más lentos, más medidos. Su celular ya no vibraba cada 30 segundos. Estaba apagado, o al menos en silencio. Yo me limité a observar, sin invadir, sin presionar. Tenemos que hablar de las reglas, dijo finalmente mientras preparaba café. Estoy de acuerdo, respondí. ¿Cuál te está costando más? Ella apretó los labios y dejó la taza sobre la mesa. Los reportes por hora no tienen sentido. Me hacen sentir ridícula. A mí también, respondí sin pestañear. Entonces eliminémosla. Su rostro se iluminó, creyó que con eso el tema estaría zanjado. Pero si tú la eliminas, tú también dejas de pedírmela, añadí. Ahí volvió la atención a su mirada. Ese no era el punto original de todo esto, dijo con tono defensivo. Tú estás torciendo el propósito. ¿O lo estoy? Me apoyé en el marco de la puerta. ¿Y cuál era el propósito, Nadia? ¿Fortalecer el matrimonio? ¿O mostrarle a tus amigas que tu esposo también puede ser domesticado? Esa frase la golpeó. Lo supe por cómo desvió la mirada, por cómo apretó la mandíbula. Eso no es justo. Es honesto, repliqué. Lo que no fue justo fue imponerme 20 reglas sin una sola conversación previa, sin preguntarte si tú misma estarías dispuesta a seguirlas. Ella suspiró. Cambió de táctica. Que esto no tiene que ser tan drástico, dijo. Podemos quedarnos con algunas. O al menos dejar que yo mantenga las que considere necesarias. No, corté de inmediato. Si no las aplicas tú también, no aplican. Eso no es negociable. Me miró como si no pudiera reconocerme. Como si, de repente, yo no fuera ese hombre tranquilo que rara vez discutía. Pero la realidad era otra, seguía siendo el mismo. Solo que, por fin, había decidido no ceder ante lo injusto. ¿Y si simplemente no la sigo?, preguntó con frialdad. Entonces esto se termina, dije sin levantar la voz. No necesitaba gritar. No necesitaba amenazas. La claridad duele más que cualquier castigo cuando se aplica con firmeza. Su teléfono vibró. Lo tomó instintivamente. Yo levanté una ceja. Regla 16, recordé. Todos los mensajes deben leerse en voz alta al cónyuge. ¿Quién es? Ella dudó. Es del grupo. Que entonces léelo. No lo hizo. Esto es ridículo, murmuró, escondiendo el celular. ¿Lees tu regla? Guardó silencio. Por un momento pensé que lo tiraría al suelo, que perdería el control. Pero no. Se limitó a dejarlo boca abajo y cambiar de tema. ¿Que de verdad crees que no me importa nuestro matrimonio? Creo que te importa más cómo se ve desde fuera. La acusación cayó pesada entre nosotros. No la dije con rabia. La dije con tristeza. Porque era cierto. Y porque me dolía. ¿Qué dicen exactamente en ese chat?, pregunté. ¿Que soy una especie de proyecto? ¿Un hombre que hay que corregir? No lo entenderías. Inténtalo. Ella tragó saliva. Su voz bajó. Solo, a veces, ellas comparten cosas. De sus esposos. Y compiten. Un poco. Pero todo es en tono de broma.
¿Y tú participas? Sí. ¿Te burlas de mí? Y no es burla, empezó, pero la frase murió antes de completarse. Muéstrame el chat. La tensión en su cuerpo fue inmediata. Se negó, lo supe sin que dijera una palabra. Entonces ya tengo mi respuesta. Ella bajó la cabeza, derrotada. ¿Sabes qué es lo más hiriente? Dije. No que intentaras controlarme, sino que pensaras que no lo notaría. Que creíste que podías manipularme como a un niño y yo simplemente lo aceptaría. No dijo nada. Se dejó caer en la silla como si algo dentro de ella finalmente se hubiera quebrado. No era así antes, susurró. No sé en qué momento me convertí en esto. Esa fue la primera vez que no discutió, que no justificó. Fue honesta. Hace 6 meses, respondí. Cuando empezaste a pasar tiempo con mujeres que te hicieron creer que el poder en una relación se mide por cuánto puedes controlar al otro. Que ellas lo hacen parecer tan fácil, confesó. Como si sus esposos simplemente aceptaran todo. O tal vez sus esposos ya se rindieron. O no les importa. O están esperando el momento para irse. Pero yo no quiero rendirme, Nadia. Y tampoco quiero irme. Se quedó callada. Luego, en voz baja. ¿Qué quieres que haga? Lo que tú decidas. Si quieres seguir este sistema, lo seguimos los dos. Si crees que no sirve, lo eliminamos por completo. Pero no voy a vivir en un matrimonio donde una parte manda y la otra obedece. Me miró largo rato. Esta vez no había rabia ni burla. Solo agotamiento. El suyo y el mío. Como si ambos entendiéramos que habíamos llegado al límite. Al borde donde uno decide si salta o da la vuelta. Y no quiero perderte, dijo al fin. Entonces deja de pelear por controlarme. Y empieza a luchar por entendernos. Me acerqué. No como un enemigo. Como un hombre que aún creía en lo que habíamos construido. Podemos comenzar de nuevo, le dije. Pero con una condición, el respeto mutuo no se negocia. Ella asintió. No con entusiasmo. Con humildad. Que era todo lo que hacía falta en ese momento. Los días siguientes no fueron mágicos. No hubo transformación inmediata ni reconciliaciones de película. Pero sí hubo un cambio. Sutil, pero real. Lo primero que hizo Nadia fue eliminar la hoja plastificada del refrigerador. No dijo nada cuando lo hizo. Simplemente, la retiró, la dobló y la metió en un cajón. Yo no dije nada tampoco. No era necesario. Esa noche, nos sentamos en la sala sin televisión, sin celulares, sin máscaras. Hablamos. Por horas. Hablamos de cómo nos habíamos ido distanciando sin darnos cuenta. De cómo los pequeños desacuerdos sin resolver se habían acumulado como polvo debajo de una alfombra hasta que ya no podíamos caminar sin tropezar. Hablamos de sus amigas, de esa necesidad tan humana y tan peligrosa de pertenecer a un grupo, incluso si eso significaba perderse a una misma en el proceso. Me confesó que al principio se sintió empoderada. Que le gustaba la admiración que recibía de esas mujeres por poner límites, por educar a su esposo. Pero que, en el fondo, había noches en que se preguntaba si eso realmente éramos nosotros. Si eso era amor o una forma elegante de castigo disfrazado de preocupación. No era yo, dijo con los ojos húmedos. Era alguien que necesitaba probar algo. Pero no a ti, a ellas. Yo también hablé. Le conté lo que sentía al ver la lista de reglas. Como dolía saberse observado como un delincuente dentro de su propia casa. Como la traición no siempre es un beso ajeno, sino una pérdida lenta de confianza y respeto. Fue una conversación incómoda. Pero honesta. Esa noche dormimos en la misma cama, de espaldas, pero más cerca que nunca en meses. Al día siguiente, Nadia salió del grupo de WhatsApp. Vi la notificación en su celular mientras ella estaba en la cocina. No hice ningún comentario. Pero cuando volvió a la sala, me miró a los ojos y dijo: lo hice porque quiero volver a ser yo. No porque tú me lo pidas. Días después, rechazó la invitación al brunch. Luego dejó de contestar los mensajes pasivo-agresivos que empezaron a llegar de parte de sus ahora ex amigas. No tienen idea de lo que están perdiendo, le escribió una. Y claro, todas dicen lo mismo cuando el esposo las manipula, dijo otra. Pero Nadia ya no mordía el anzuelo. Me mostró los mensajes, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería que supiera que estaba de mi lado ahora, no del suyo. Ya no quiero jugar ese juego, me dijo mientras caminábamos por el parque, tomados de la mano como hacía tiempo no lo hacíamos. No quiero probar que te controlo. Quiero que confíes en mí otra vez. Le creí. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Por cómo miraba. Por cómo sus actos comenzaban a coincidir con sus palabras. No todo fue perfecto. Algunas veces intentó volver a antiguos hábitos. Un comentario controlador por aquí.
Una crítica pasivo-agresiva por allá. Pero ya no respondía con silencio. Ahora hablábamos. Ahora ponía mis límites con firmeza y sin resentimiento. Y eso hizo toda la diferencia. Una tarde, 2 semanas después de destruir las reglas, estábamos sentados en el porche viendo la puesta del sol. Había silencio, de ese que no incomoda, sino que abraza. Nadia me miró de pronto, con esa mezcla de culpa y curiosidad que aún llevaba en el pecho. ¿Cómo supiste que esa única regla iba a cambiar todo? Preguntó. Me tomé un segundo antes de responder. Porque el control solo funciona cuando no es recíproco. El momento en que obligas a alguien a vivir con tus reglas, pero tú no estás dispuesta a vivir bajo ellas, el juego queda expuesto. Asintió. Pudiste haberte ido. La mayoría lo habría hecho. Irme nunca fue la idea. Quería restaurar el equilibrio. No ganar. Solo terminar la lucha. Se recostó sobre mi hombro. Respiró hondo. Y gracias por quedarte. Y gracias por volver. Y en ese momento entendí algo que me había costado ver. No hacía falta tener 20 reglas, ni una, para hacer que un matrimonio funcionara. Lo que hacía falta era recordar que una relación no se trata de controlar al otro, sino de caminar al lado. De tomar decisiones difíciles cuando hace falta, y de saber cuándo luchar y cuándo esperar. El verdadero poder no está en imponer condiciones, sino en tener el coraje de poner un límite claro, sin amenazas, sin rabia. Solo con la convicción de que el respeto mutuo es la única regla que vale la pena seguir. Desde entonces, todo cambió. No porque ella perdió ni porque yo gané, sino porque los dos recordamos por qué empezamos. Y decidimos hacerlo bien. Esta vez, de verdad. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.